Bienvenidas, bienvenidos a este encuentro con el mundo de la literatura, con el mundo del cómic. Qué placer encontrarnos por fin cara a cara en un encuentro presencial. La verdad que después de este año es un verdadero placer pues vernos un poco, aunque sean las miradas, y encontrarnos para hablar de literatura, de cómic y de cultura. Y bueno, hoy continuamos un poco las actividades que se están desarrollando en Nerja en torno al mundo del libro, con motivo del Día del Libro, que ayer tuvieron jornadas en el Centro Cultural, esta mañana con la gincana que han organizado las librerías de Nerja, la búsqueda del libro, y hoy pues cerramos con este encuentro que tenemos con Juan Torres, el Torres, y con Juan Fran Cabrera. Tienes que confiar que somos nosotros y no sí. por la calle y damos fe. Bueno, pues hoy el motivo es, el lema es literatura y cómic, historias de ida y vuelta. Y bueno, tenemos como invitados, como hemos comentado antes, a Juan el Torres y a Juan Fran. Y voy a presentarlos para situarnos un poco en torno a su obra. Pues empezamos por Juan Torres el Torres, guionista, que empezó a finales de los 90 con algunos proyectos de fanzine en Málaga. Sneak Gun, que me acuerdo que era un fanzine que se vendía en unos portales por calle Casapalma, al lado de Plaza Uncibay. Hablando ya de época antediluviana, ¿no? Había un triceratops al lado y iba dando cosas. Sí, eran los fanzines que antes hacíamos, para darnos a conocer, hacíamos fanzines, eran fotocopias, nuestros tebeos y nuestras historietas en las fotocopias que hacía por aquel entonces Nacho Carmona y Guillermo Narbona, y ahí me acoplé yo y esos momentos que dices, ya de aquí mañana acabo en Marvel, todavía sigo, pero bueno. Sí, y ahora que estamos con las librerías, en librerías especializadas, entonces se vendían en los portales que había en Málaga, en la época universitaria, en los años 90, esos portales que tienen unas baldas y los vecinos pasaban cuando tú te estabas comprando un cómic de Spider-Man, ¿no? Bueno, pues de esos tiempos de los años 90 saltas posteriormente a sacar tus propios proyectos dentro de distintas editoriales que vas para sacar tu propia obra sin intermediarios, porque el mundo editorial, como ya después hablaremos, es bastante complicado, y vas sacando pues distintos títulos, Nancy in Hell, Bribones, Tambores. Dentro de tu editorial también sacas Sublaco Ediciones, donde también publicas a Alan Moore, tienes una coedición. Son muchas trayectorias, muchas diversiones. Empezó a buscar, no cabrían en la mesa todo lo que hay. Pero sí, poco a poco ha sido mi trayectoria, resolviéndola así, puede ser desde empezar con una editorial aparte que había en Málaga durante varios tipos y tal, hasta compaginar trabajos en editoriales como lo del Rubius, como incluso el Fantasma de Gaudí y novela gráfica, con mis friqueríos propios en editoriales pues en Estados Unidos y en España, pues contando cosas de zombies, muertos vivientes y gente con motosierra, que es lo que me divierte mucho hacer, ¿no? Sí, además aquí dice la Wikipedia, inasequible al desaliento. Montas la Wikipedia, hablando un poco de lo complicado que es esto del mundo de la edición, pues también montas Málaga Studio, con la que quieres pues establecer una plataforma para que autores y dibujantes españoles puedan vender su obra en Estados Unidos, ¿no? Que es la gran meca del cómic, ¿no? Es donde hay una industria, entonces donde puedes desarrollarte como autor y donde puedes colocar tus propias creaciones. Ahora es mucho más fácil, cualquier autor puede llegar y decir, bueno, pues me pongo en contacto con los editores en Estados Unidos y le envío mis proyectos, y de hecho, si no el 60%, por ahí andará, de autores en editoriales norteamericanas son españoles. Dibujantes, guionistas no quieren, pero dibujantes sí. Y posteriormente, dentro de esos autores tenemos a Gabriel Hernández Hualta, que es un primer figura ya casi en Estados Unidos, que con esta serie última en Disney, WandaVision, han tomado bastante ideas de su cómic La Visión y de su imaginería y estilo gráfico. Y ya por último, también en el mundo de la edición local, aquí en España, pues has cosechado éxitos con El Fantasma de Gaudí, con Goya, Lo Sublime, Lo Terrible,
y ahora también pues tu último trabajo, que es Galdós y la miseria, con lo que completas la trilogía de la G, que ya lo irá después comentando. Me queda un Galdós más que sale este año, que es Galdós y la ceguera, que me preguntó el editor, ¿cómo va a ser el libro? Digo, todas las páginas en negro, o sea, vamos a verlo desde el punto de vista de Galdós. Pero, vamos, supongo que a finales de este año estará el TV ya listo y ya se acaba esta cosa de las biografías, no biografías. Sí, que después iremos comentando. ¿Y qué es un guionista sin dibujante o un dibujante sin guionista, no? Con nosotros también tenemos a Juan Fran Cabrera, dibujante, que empezó su carrera pues haciendo trabajos en la industria japonesa, en el manga, para un autor español. Posteriormente estuviste trabajando en revistas como El Víbora, como Dos veces breve, Cretino, y en los últimos tiempos te has especializado en la divulgación o... Sí, en Comic Story. Me han encasillado ya. Todo lo que haya que hacer, que haya que estudiarse 500 libros antes, venga, ese es el Juanfran el que se lo lee y lo hace. Efectivamente, yo empecé muy jovencito, estaba todavía en el instituto, cuando, pues como muchos críos que quieren empezar a dibujar, pero no sabes dónde ir, no sabes con quién hablar. Y tuve la suerte que conocí a un autor de cómics que trabajaba en El Víbora, era de mi pueblo, del Muñécar, y había venido de vuelta porque justo en el 92, creo que fue cuando vinieron los japoneses buscando autores nuevos para renovarse, porque siempre habían caído en la monogamia esta de siempre los mismos dibujitos, que ya no distinguían un autor de otro, buscaban autores nuevos, tanto guionistas como dibujantes, y a uno de los que contrataron, que creían que podía aportar algo nuevo, era este hombre de mi pueblo. Y yo, estando en el instituto, pues empecé a trabajar con él, haciendo fondos y poniendo los grises, que no había nada de ordenador. Estoy hablando del 92-93. Y era todo con unas tramas adhesivas que se ponían con distintas tonalidades de grises. Y yo salía del instituto y por la noche pues me ponía a trabajar hasta por la mañana y me iba otra vez al instituto, vamos. Yo no sé ni cómo aprobé yo, ni saqué el code, ni nada. Después de ahí, ellos necesitaban a alguien más, que era mi trabajo, lo que yo hacía era asistente, porque era un ritmo de trabajo muy fuerte. Aquí en Europa podías hacer 7 u 8 páginas al mes en tu revista, la que estuvieras publicando, y allí eran 20 páginas mensuales. Era un ritmo muy fuerte, por eso necesitaban a alguien más que le ayudara. Y me sirvió, como escuela me vino genial, echar horas por un tubo y aprender todo lo que pude aprender. Luego de ahí pasamos a la revista El Víbora, que montamos un estudio, él ya lo dejó, me quedé yo solo y estuve hasta el último número, en el 2004 o 2006, no me acuerdo. 2006 creo que fue, sí. Estuve publicando en el Víbora y luego ya, pues nada, como ya empezaron a cerrar revistas, ya no había, pues Cretino, en el Dos veces breve, autoediciones, como esto que nos trae aquí hoy. Y aquí estamos. Bueno, y eso es lo que ha dicho, que últimamente ya me han encasillado en temas de historia y todo lo que va saliendo, que me encanta. La labor divulgativa, yo llevo muchos años tratando de hacer, sobre todo en los colegios, institutos, que utilicen el cómic, que es una herramienta muy denostada y muy infravalorada, que es un medio genial a la hora de transmitir cualquier cosa que quieras enseñar, hacerlo de una manera atractiva. Ya me callo, te toca. No, precisamente, destacar entre tus trabajos Los Caballeros de la Orden de Toledo, donde tenemos a esos jóvenes Buñuel, Lorca y Dalí en la residencia de estudiantes en los años 20 y cómo, pues los introduce en una serie de aventuras al margen un poco de la visión que tenemos habitual de estos artistas. También publicaste, pues, con el Ayuntamiento de Almuñécar, pues este cómic bastante interesante sobre, unos hechos que no conocemos mucho. Yo a partir de que tú me lo comentaste, que fue el naufragio en la Herradura, donde la Armada Española sufrió una gran debacle. Se hundieron cerca de 25 naves y se ahogaron 5.000 personas en la bahía de la Herradura, ¿no? En el año 1562, sí, me parece, ¿no? Exacto. Por ejemplo, esto es lo que os comentaba. De este libro hay tesis doctorales, hay unos trabajos divulgativos buenísimos, pero claro,
son tochacos así de gordos, muy aburridos de leer, porque yo me lo he tenido que leer todo, y no es que diga, estoy aburrido, que hago esta tarde, me voy a leer eso, no. Si te lo lees, porque no te queda más remedio. Sin embargo, yo me lo he leído todo, he hecho el trabajo de aglutinarlo todo y de digerirlo de algún modo y de darle ese formato. Y pese a que ya es algo conocido en la herradura y por aquí, la de gente que ha venido después diciéndome, hombre, por fin me he enterado de lo que pasaba, porque el cómic no les cuesta trabajo leerlo. Y además no estás leyendo una descripción de cómo eran las cosas, lo estás viendo, porque yo solo estoy dibujando. Y es algo que queda mucho mejor en la retina que una descripción. Está viendo algo gráfico. Aparte, al meterlo dentro de una historia, lo genial que hace es contar todo lo que la rodea, porque yo no tenía ni idea tampoco de la vida de los galeotes, claro, de todo lo que se mueve dentro, y tal y como lo explica dentro de una historia, que lo bonito que hay, no sé si acordáis los cómics de antes, que trataban de ser educativos, y eran una cabecita y arriba un tocho de texto enorme, que habían cogido el libro de texto, lo que fuera, o el libro que adaptaban y lo colocaban, ¿no? Y era horrendo, o sea, claro, no te lo podías leer. Aquí ya algo hemos aprendido los autores y están dentro del contexto de la historia. Si ocurre algo, no es alguien explicándotelo, es algo que ocurre dentro de la historia, por lo cual esa información es necesaria. Y ahí lo hiciste muy bien. De hecho, Pérez Reverte te felicitó por el teo. Le dije que lo había hecho yo, pero realmente... La envidia. Sí. Un poco, bueno, vosotros lo que estáis planteando es que el cómic es ya de por sí un perfecto medio de transmisión y de comunicación, de conocimiento y también de expresión artística, que bueno, que no es que nosotros vengamos a reivindicarlo aquí, sino más bien a hablar de esas relaciones que hay entre la literatura y el cómic, el novel arte. Y, por ejemplo, para dar un poco a estas dos obras, Los Caballeros de la Orden de Toledo y Galdós y la miseria, que tiene como guionista el Torres y como dibujante Alberto Benmonte. Recordemos también que como guionista tiene Los Caballeros de la Orden de Toledo a Javier Re. Pues en estas dos obras gráficas tenéis como referente, como protagonista, a grandes personajes de la cultura española, a grandes literatos, ¿no? Y me ha llamado la atención el texto introductorio que hace el Torres, aquí hablando de los Caballeros de la Orden de Toledo, un poco como intentando quitarse un poco el peso del tiempo, de la fama, no puedo decir del prestigio de los autores, para un poco pues sentirse libre a la hora de contar historias, ¿no? Y es en el caso de este texto en el que dice: ¿sabéis qué? Que le den a la realidad. Dadme una buena historia con la que aprenda, me divierta y me haga soñar con qué pasaría si. Dadme Los Caballeros de la Orden de Toledo. Pues un poco, ¿cómo os enfrentasteis vosotros a tratar en viñetas personajes como Lorca y como Galdós? A ver, una biografía, cuando la estás tratando en literatura, en prosa, puedes explayarte durante muchísimas páginas, pero aún así, por muy investigado que esté y por muy puesto que esté, lo único que hay son hechos. No sabemos ni su manera de hablar, ni de moverse, ni de expresarse, nada. Todo eso es ficción. Ni lo que hacían en privado, sabemos lo que hacían en privado, nosotros, por ejemplo, Galdós, por la mañana se levantó y se puso y se dio un paseo. ¿Qué hizo a la hora de comer? No lo sabemos. No está. No. Incluso los propios caballeros sí sabemos las anécdotas que ocurrieron, lo que hicieron, pero siempre hay huecos. Ahí es donde entra la ficción. Y realmente, si queremos hacer algo para que la esencia de esos personajes nos cale, lo que no podemos atenernos a fríos hechos constantemente, porque incluso las biografías en prosa tienen su elemento de ficción. ¿Qué es lo que pasa? Si lo queremos hacer atractivo, tenemos que coger esos hechos e implementarlos dentro de una historia, que la historia, que sepamos bien lo que nos estamos saltando, que esa historia sea atractiva, tenga, pues, por ejemplo, en el caso de Goya voy a hacer una historia de terror, en el caso de Galdós voy a hacer un drama decimonónico que contacte con la esencia de esos autores. Por ejemplo, en Goya
se mueve todo alrededor de las pinturas negras, que son, y lo que te inspira eso realmente es una historieta de terror. En el caso de Galdós, lo que te inspira pues es un drama más o menos coral con elementos costumbristas. Lo que no podemos decir voy a hacer una biografía, porque realmente sería algo, a no ser que sea ni siquiera una biografía por todo el tiempo. Todo lo que nos ocurre y todo lo que hemos escrito está concentrado en un momento concreto en el tiempo, a partir del cual ficcionamos. Pero claro, para ficcionar lo que tienes que hacer, ficcionar, vaya verbo que me acabo de inventar, ¿eh? Para escribir ficción, parece que está haciendo otra cosa. Pero para escribir ficción lo que tienes que saber muy bien es lo que te está saltando. Es decir, lo que tengo que saber muy bien es que si voy a coger y voy a hacer que Goya en un momento determinado saque una pistola, o que Galdós tenga un ataque de TOC, tengo que saber exactamente cuándo y cómo. Claro, decir, tienes que conocer las reglas para saltártelas. Exactamente. Oye, aquí me interesa saltarlo, aquí pues lo quito, o lo pongo, o añado más. O hay una cosa muy divertida, que es lo que ha pasado con Galdós, que es mezclar personajes reales con personajes ficticios. En el caso de Galdós lo que quise es colocar arquetipos galdosianos alrededor del propio Galdós, y que el lector ocasional no distinga si ese personaje es ficticio o es real. Eso es una cosa muy divertida, muy entretenida, que le impele a todo demás. Ah, pues mira, este sí era inventado. O este personaje, el médico el médico de Gregorio Marañón, que tiene detrás una historia, ¿no? Claro. En nuestro caso, hay más parte real que de lo que parece, ¿no? Porque hay fragmentos donde ves en los Caballeros de la Orden de Toledo, ves a Buñuel con un arma o con su movida de espiritismo y dices, tío, ¿cómo os coláis aquí? No, precisamente eso son verdad, ¿no? Está en Mi último suspiro de Luis Buñuel, la autobiografía. Y se trata de coger una historia inventada y meterla dentro de un marco real de la historia de España. Pues es cierto que los tres coincidieron en la residencia de estudiantes, eran amigos, la Orden de Toledo existía, se iban los fines de semana a Toledo de borrachera a pasar el fin de semana, tenía sus normas y sus preceptos, y ya está, hemos cogido de excusa ese grupo para inventarnos una historia, pero dentro de, ya os digo, del marco real, que vivían en la residencia. Aparece el asesinato de Eduardo Dato, el estreno del Maleficio de la Mariposa en el Teatro Eslava, en Madrid. Aparecen un montón de hechos reales, lo que le dan cierta veracidad a la historia, ¿no? Inventada. Pero eso, que hay mucha más parte real de lo que parece. Pero vosotros también construís vuestro propio mundo en torno a estos personajes, ¿no? Es decir, tú, Torres, no has podido evitar cortarle el cuello a uno en Galdós, es decir, síguete un poco tu imaginería de sangre, un poquito gore, ¿no? Es decir, que Galdós a alguien le cortan el cuello porque, bueno, el Torres, uno de los grandes escritores, guionistas del cómic de terror, que incluso, bueno, han adaptado de manera, entre comillas, cómic tuyo en el cine de Hollywood. Y bueno, ¿cómo se abstrae uno? Es decir, tú quieres realizar un relato decimonónico, ¿cómo adaptas tu mundo a Galdós o cómo adaptas Galdós a tu mundo? Bueno, realmente lo de la escena de asesinato aparece en las primeras, no estoy haciendo mucho spoiler, aparece al principio, ¿vale? Y era para quitarme ese gusanillo diciendo, pues no puede ser que aquí no aparezca nada de sangre, ¿qué va a ser de mi fama? Así que me quité esa espinita un poco al principio. El asunto de contar la historia es cuando estudias y estamos en el proceso, que es un proceso fantástico y a la vez muy sufrido, porque no sabes cuándo parar, que es el de la documentación, ¿vale? Muchísimo de estas historietas detrás, precisamente para saber dónde podemos saltar, o para cosas tan tontas como decir, por ejemplo, en el TVO de Galdós, bueno, muchos dicen novela gráfica, yo sigo diciendo TVO porque yo tengo una edad, pero él dice, bueno, pues este Galdós se va a cenar y te das cuenta que en un artículo de Margarita Nelken decía, pues mira, ahí va don Benito, que como todas las noches
un té con leche y 2 huevos duros, que es lo que cenaba, ¿no? Y tú dices, claro, que esto tiene que acabar en la historia. Pero no solo eso, sino la manera en la que hablan. En mi TVO realmente Galdós habla mucho, porque el hombre era más bien callado, pero diciendo, bueno, si lo callo va a ser un poco... La gente querrá verlo, no quiere ver un personaje tan silencioso. Así que el asunto, cuando estás estudiando esto, inmediatamente te surgen las historietas. En el caso de Goya fue muy sencillo, porque claro, quiero escribir algo sobre Goya, pero para reflejar esta historia de terror que tiene detrás. En el caso de Galdós, a mí me encantaba, sobre todo esta etapa naturalista, en la cual describe todo Madrid y todo lo que le rodea, y te das cuenta de la vigencia tan absoluta que tiene Galdós hoy día en todo lo que ocurre, la manera de pensar, la manera de expresarse. Todo. Hay una anécdota, no sé si es en la de Bringa, que dice, llega el verano, estamos hablando del año 1887, dice, llega el verano, entonces todos los madrileños, la reina se va a Santander y tal, y todos los madrileños salen de Madrid a contaminar el resto de España, y los que no se quedan allí dentro, en Madrid, con el calor del verano, pero congratulándose unos a otros de lo buena que está el agua de Madrid, ¿no? Y cuando escuchas a los madrileños juntos, que el agua que tenemos está riquísima hoy día, o quejándose de las obras de la Gran Vía, que la estaban abriendo por aquel entonces, ¿no? Te das cuenta diciendo, es que no salimos de lo mismo. Incluso la manera de, cuando habla sobre la política, sobre cómo los políticos se están atacando y tal, y ves esos paralelismos y esas cosas constantes. Entonces te salta la historia y dices, pues mira, voy a jugar con esto. Pero lo que más me gustaba, sobre todo, en el caso de Galdós, era retratar esos arquetipos galdosianos y hacerlo jugar con él como personaje, ¿no? Entonces, pues hay un banquero malísimo y una muchacha que le llaman la miseria. Entonces, pues esta cosa que veríamos en la Desheredada o en Misericordia, y en estas obras tan magníficas, ponerlo a interactuar con ellos, con personajes que son conscientes, que incluso han leído esas obras y dicen, no, mire usted, yo no soy Isidora, yo me llamo tal, pero sí me ha pasado algo similar, ¿no? Es lo fantástico de eso, cuando estás documentándote y empiezas y tienes que buscar ese equilibrio entre lo que a ti te gusta, lo que te gustaría poner, y los hechos reales y la documentación. Y en el caso de Galdós hay tantísimo escrito, yo no sé si hay más escrito por la Asociación de Galdosistas de lo que escribió Galdós en su vida, que ya escribió, pero es que hay documentación apabullante, ya hay fotografía y tal, y tienes que expurgar, tienes que empezar a expurgar o la obra se te eterniza. En el caso de Goya, cuando estaba hablando con Fran Galán, y decían, oye, que tienen que coger una diligencia para ir de Madrid con la mujer, con la Pepa, cogieron una diligencia y se fueron a Valencia a entrevistarse con Asensi. Vale, es de noche, sí. ¿Cómo estaría la luna? Pues vamos a buscar un calendario lunar a ver cómo estaba la luna. Yo creo que es chorrada más grande, porque tú lo vas a ver y decir, bueno, sí, es la luna llena que queda más efectista y más tal. Pues hasta ese momento te pones esto así, pero ay, que me he dado cuenta que el coche de caballos que llevaba la duquesa de Alba tenía que ser un landó, porque se estrenaron en aquella época y decían que siempre iba a la última, y a redibujar coches de caballo y cosas así, hasta que dice, echa el freno, que a la gente nadie va a llegar a decir, perdone usted, este landó es de 3 años posterior. Siempre hay alguien. Siempre hay alguien. Eso iba a comentar. ¿Hasta qué punto uno es prisionero o de la documentación? Es decir, tú crees que sabes y siempre habrá alguien que sepa más sobre los datos que tú, ¿no? De tu documentación, ¿no? Seguro. En nuestro caso llegó a ser algo enfermizo. Yo, Javier, que ya era el guionista, yo soy el dibujante, me lo pasaba bastante documentado todo, pero aún así yo le daba otras vueltas porque yo lo tenía que dibujar, ¿no? Él, pues, venga, van en moto desde Toledo hasta Barcelona en una misión. Pues ala, era el año que era, tengo que buscar una moto con sidecar que existiera, no puedo poner una que no se hubiese inventado todavía, ¿no? Entonces ahí te pone. Hubo casos, como digo, enfermizos, como en el caso de la Catedral de Toledo. En una escena está Buñuel asomado por una ventana y está la campana, la famosa La Gorda, que le llamaban no era una señora, era una campana, que le llamaban La Gorda porque era muy grande, y era tan grande que tuvieron que ir de Murcia unos marineros a subirla, porque se tiraron una semana subiéndola, y cuando la tocaron por primera vez se rajó
dice la leyenda que rompió todos los cristales de Toledo, ¿no? Bueno, pues salía. Entonces, pues había que dibujarla y yo me obsesioné, según la escena, donde estaba Buñuel asomado, Buñuel estaba mirando al sur y dónde tenía que ir la raja, ¿no? Bueno, pues una semana buscando fotos, documentaciones de, no, ¿por qué tal? Y al final la raja estaba donde me había puesto el guionista de a voleo, ahí la primera, y cosas así. Hay otra escena que va Dalí con Pepín Bello, van caminando por la calle de Alcalá, y era un día muy concreto, el día del asesinato de Eduardo Dato. Entonces, pues te documenta, gracias a hoy día está Internet, que es una maravilla para buscar todo, que antes era toda base de biblioteca. Y nada, me dibujo la escena con sus viñetas por la calle de Alcalá. Y ya una vez terminada, coloreada la viñeta y ya a punto de publicarse, me dice Javier, mira, este edificio que has dibujado aquí, que era el edificio del comercio no sé qué, él es de Madrid. Y esta dice, espérate que voy a mirar. Miró y no se construyó hasta 2 años después de la escena. Pues ala, lo tuve que rehacer toda la página, quitarlo. Y luego hay un bocadillo enorme que pasa encima del edificio que ni se veía edificio ni se veía nada. Y cosas de ese tipo que te hacen, llega a ser obsesivo. Pero es que es lo que tú dices, no sabes nunca hasta qué punto va a haber alguien o hasta qué punto es importante. No, pues ya no lo hacemos porque no haya alguien, es porque nosotros que nos obsesionamos diciendo, es que tiene que salir. Y luego lo gracioso es cuando te inventas algo y ese algo funciona. Por ejemplo, en El fantasma de Gaudí, que es una historia de crímenes, ¿vale? Que hay un asesino en serie, va matando gente y lo va dejando en los edificios de Gaudí, supongo para fastidiar el turismo. Y claro, podíamos movernos por ahí, yo saqué muchas fotos, me colé incluso en la casa yo para ver si era posible que alguien se pudiera entrar con un muerto arriba y al menos hasta la mitad llegué. Entonces el asunto era en que hay una cosa que sucede en la Casa Calvet que estaba cerrada porque no estaba abierta al público, estaba cerrada por reforma. Entonces el Jesús Alonso, que es un dibujante brutal de bueno, yo creo que todos los premios que tiene El fantasma de Gaudí es por su dibujo, que es magnífico, y tenía el corcho de las películas estas de los locos con las fotos y tal, pues hicimos una recreación a partir de fotos en blanco y negro que había dentro de la zona donde sucede el crimen, porque no teníamos ni idea que tú entrabas y el salón de fumar estaba de determinada forma y claro, lo necesitábamos para mover a los personajes alrededor. Pues entonces pues Jesús, yo le mando una foto, él me dice, no, mira, si la luz entra de aquí, esta ventana tiene que estar aquí, allá y arriba, y luego se hizo un mapa. Claro, somos de dibujantes, sí, hacernos el mapa para se hace el mapa, se hace tal, y dice, mira, yo creo que el salón de fumar tiene esta disposición. Y luego cuando digo, bueno, pues que la verdad es que en el guión lo único que aparece quiero que aparezca el muerto con todas las vísceras al aire y los policías por delante y tal. Sí. Y claro, toda esa documentación, pero tú te sientes mal. Es como ahora con el Galdós, diciendo, bueno, van por la calle, ¿no? Y ¿qué calle era? ¿Qué calle era? O yo lo he pasado fatal con las cafeterías y las cervecerías, porque es que Madrid era un año tenía un nombre, otro año cambiaba de dueño, de decoración y de todo. Entonces tuve que buscar el año y el mes exacto que van al Metropol, claro. Que el Metropol, menos más que había una foto, que la gente pues está muy orgullosa de Madrid y hay muchas páginas estupendas sobre esto y te van a la biografía, buscando la biografía, mira, sí, en febrero del año 1913 este era el Metropol y esta era la fachada. Y lo coloca y dices que realmente para la historia lo llamo Café Pepito y da igual. O sea, da igual. Le das café petito y dices, pues mira, ha salido un café. Pero tú te obsesionas que dices, no, es que era el Metropol. Es que no quiero engañar, tengo que hacerlo bien. Es que bastante estoy engañando ya que estoy metiendo aquí lo que sea. No, tengo que plasmar esto y salen de ahí. Y tengo que buscar el menú. Y el menú es... que había. Sí, en nuestro caso igual. Hay una escena que salen del Café del Pombo, tienen una pelea con unos que lo atracan, que luego no es tal, otra cosa encubierta que ahí va más. Pero por lo mismo, tenía que poner, bueno, desde el Café del Pombo hasta la residencia no podían pasar por Calle Grande. Y ya te ponen a mirar por el barrio, por donde iban y a ver las callecitas, lo que había y tal. En cierto modo, como decía Humberto Eco en Apostilla, El nombre de la rosa, ¿no? Que él
conocía la abadía y conocía a los 1000 monjes que vivían allí, aunque luego en la novela no aparecen los que salen y ya está, pero él los conocía a todos y lo que hacía cada uno de ellos. Eso te ayuda a situarlo todo, todas las piezas en su sitio, que luego igual no aparecen ni hace falta, pero a ti te ayuda, y creo que en cierto modo funciona por eso. Si estuviese mal, el lector se daría cuenta, como en la perspectiva, en el dibujo. Está muy bien hecha, pero pasa desapercibida, porque está bien. Si la caga y está mal, el lector se da cuenta, es cuando canta. Si está bien, no ¿Y vosotros qué pensáis que aportan vuestro trabajo a estos personajes, al universo tanto de Galdós como de Lorca? Porque de Lorca habíamos comentado antes que en los últimos años han salido varios títulos hablando, bueno, del personaje, de su obra, desde distintos puntos de vista, y el año pasado pues fue el año del bicentenario, fue, ¿no?, de Galdós, que bueno, que se celebró de aquella manera un poco por el tema de la pandemia. Hasta para eso tuvo que ver. A ver, no creo que no necesitan que les aportemos nada ni que les demos nada, son los grandes nombres de nuestra historia, de nuestra literatura. Son más bien, en cierta forma, un sentido homenaje. Me dijeron, ¿de qué quiere hacer la tercera biografía? Y dije, no, es que la primera que quería hacer yo siempre era la de Galdós, por todo lo bien que me lo paso y me lo sigo pasando leyendo sus novelas. Con los episodios todos no he podido, las cosas como son. Bueno, Galdós es un poco un precursor de lo que es la narración actual, un poco. Sí, que Galdós ahora sería un showrunner o de alguna plataforma. Hombre, a Galdós le gustaba mucho el dinero, así que supongo que sí habría vendido los derechos para hacerse sus pelis y sus cosas, y no sé yo cómo lo hubiera chocado el tema este del cómic tal y como lo conocemos hoy día. Porque los episodios nacionales daría para una serie, un superhéroe, ¿no? Gabriel Araceli, que estuvo en todas, ¿no? Sobre todo la primera parte con Gabriel Araceli y todos los follones históricos, estaría tremendísimo. La cosa es que a hacer homenaje, nosotros no podemos coger un TVO y adaptar la prosa de Galdós, porque Galdós es Galdós y sus novelas son sus novelas y sus libros son sus libros. No lo podemos adaptar al cómic porque es un medio completamente distinto, es algo que no tiene nada que ver. Entonces lo que tenemos que buscar es la esencia, en cierta manera, de eso. No va a decir que vamos a destilar la esencia de Galdós, sino decir, Galdós, lo reconocible es esto. Y a donde te pueda apuntar de leer las novelas es en esto. Y que los personajes hablen y se expresen de una manera que recuerde a la que luego veremos en la novela. Así que, como método introductorio a alguien y que pueda ver que Galdós es divertido, que no es esta cosa que se ve ahí con unos tochos enormes, sino que es divertido y sigue siendo muy actual y se lee de escándalo, pues si sirve para eso, estupendo. Si el Goya sirve para que alguien vaya allí a las pinturas negras y diga, ostras, sí, es que esto es terrorífico, ¿no? Se han olvidado de poner perros semihundidos, ¿no? Con lo que flipa esto. Si a alguien le puede servir el Gaudí para decir, que han hecho alguna ruta, ¿no?, siguiendo los crímenes y tal, y han hecho alguna rutilla. Si sirve para eso, pues estupendísimo. Pero sobre todo lo que buscamos es decir, la pasión que a nosotros nos mueve, lo que nos encanta de esto, queremos como compartirlo. Es decir, y lo que me gusta de esto es esto y es esto. Y te lo voy a dar envuelto en una historieta. Juanjo, porque, por ejemplo, en Lorca, ¿cómo uno se siente prisionero de la iconografía tan marcada con el personaje, con su persona, ¿no? ¿Cómo puede uno aportar algo nuevo o salirse un poco del camino marcado? Claro, es una responsabilidad, es lo que decías, no te puedes inventar demasiado, pero tampoco te puedes ceñir a lo que sabemos, porque lo tenemos que poner en la intimidad, hablando con sus amigos, en privado, luego en las historias que los metemos. En nuestro caso, tampoco pretendíamos hacer nada, ni aportar nada al universo Lorca, ni Buñuel, ni Dalí, que son ya de sobra conocidos. Es cierto que justo después hubo un boom, ha habido un boom de obras, en el cine también, pero también porque coincidió con que estaban haciendo unas excavaciones esos años, que por cierto, justo estábamos haciendo el cómic, había salido ya. Empieza el cómic con que descubren la
la tumba de Lorca, lo desentierran y hay una rueda de prensa donde dicen que no está el cadáver de Lorca ahí junto a los toreros y al maestro, ¿no? Entonces justo durante esos días, que ya había salido el cómic, estaban haciendo excavaciones. Y nosotros decíamos, ostras, que no lo encuentre porque nos fastidian la historia. Hombre, por otro lado que lo encuentren, ¿no? Pero que esperen un poquito. Incluso se dice que Claro. por ahí hay una leyenda, bueno, otra cosa que se dice, que Nerja es la casa, los jardines que tiene la familia Exacto, en calle sí. Carabeo. Pues Sí, podría, es decir, que ha dado tantas vueltas ya, ¿no? El pobre de Lorca que... Se oye mucho, sí. Bueno, y luego lo que sí me siento muy satisfecho y que ha aportado y veo es a raíz del cómic que en muchos institutos lo están usando para introducir a los chavales en la generación del 27 de una forma amena, ¿no? Porque te están contando una aventura, te están presentando unos personajes, no solo Lorca, Dalí y Buñuel, sino personajes secundarios, Pepín Bello, aparece por ahí Einstein, Maruja Mayo, pues, gente más desconocida. Y a mí me encanta, todos los años por esta fecha se mueve un montón y hay un montón de institutos que piden el libro y lo leen y luego te llegan pues los chavales que han hecho como trabajo de fin de curso, una escena, la han hecho en teatro, se la han grabado, lo tienen colgado en YouTube. En Toledo, a raíz del cómic también, una empresa de guías turísticos pues han retomado la ruta de la Orden de Toledo. Entonces te llevan al sitio donde a Buñuel se le ocurrió la idea, donde quedaban para comer, donde quedaban para dormir, la Posada de la Sangre, todo eso, que está muy localizado, porque es bastante reciente de hace poco. Y luego, en mi caso, como dibujante, lo que sí me costó más fue coger el tono a la hora de dibujarlo, porque son personajes reales, hay 100.000 millones de fotos. Y los podías poner más figurativos, más realistas, pero claro, luego hay que ponerlos gritando, hay que ponerlos asustados, hay que ponerlos con expresiones que no tenemos fotos. Entonces había que buscar una imagen gráfica que se adaptara, que fuesen reconocibles, pero a la vez que yo los pudiese moldear y darle forma y siguieran siendo ellos. Y eso nos llevó bastante tiempo buscando la forma hasta que dimos con ese estilo, un poco caricaturesco, cartoon. De todas maneras, el buscar el realismo, lo bueno y lo mágico que tiene el lenguaje del cómic es que dependemos muchísimo de los lectores, porque nosotros sencillamente hay un mecanismo que siempre damos en las clases cuando hablamos de TVO, que es la clausura. Y la clausura es sencillamente, el cómic son viñetas estáticas. Y lo que ocurre, la magia del TVO, no ocurre en la viñeta, ocurre entre una viñeta y otra, en la calle de la viñeta, porque es donde el lector aporta el tiempo, Rellena, aporta el ritmo y rellena. O sea, yo pongo un personaje bebiéndose un vaso de agua y luego en la viñeta siguiente están en la calle, el lector ha rellenado, se ha bebido el vaso de agua y ha bajado a la calle y no necesitas verlo. ¿Por qué? Porque el cómic es una lectura íntima y no es pasiva como en el cine. O sea, el cómic tiene mucho más en común con la literatura, donde estamos imaginando constantemente qué es lo que ocurre, que con el cine, que tantas veces porque en el cine somos espectadores pasivos. Si yo veo eso, yo tengo que ver todo el movimiento para saber luego qué es lo que ocurre. Pues lo mismo pasa con el grafismo. Hombre, Grafismo tú puedes decir, es que es cartoon y es tal, pero el lector que lo está leyendo, él está viendo los personajes, Claro. Él no está viendo un muñeco con la oreja más o menos grande, dice, no, este es Lorca, este es Buñuel y este... Sí, pero yo como dibujante no coincido tanto en que es más literatura. Yo diría que casi mezcla de cine y literatura. Sí, que tiene más elementos Por ejemplo, en común. Sí. Yo como dibujante veo los planos. Tengo que ver los planos, tengo que escoger el más adecuado para cada momento. Y son los mismos que en el cine. Son exactamente los mismos planos y se usan en el mismo momento que en el cine. Podríamos decir que es cine dibujado, ¿no? Bueno, una cosa así. Es muy difícil. Tienes que saber dibujar, escribir y... Sí, ¿no? y hacer de peluquero y de atrezo y de figurinista, de efectos especiales, todo lo tienes que tener. Pero lo curioso es lo que nos diferencia de todo lo demás, de todo el conjunto del resto de literatura, de tal, es que el cómic es una historia descompuesta en viñetas. Nosotros, todo lo que es la historia, tenemos que coger y descomponerla, sacar
esos fotogramas, Claro. tenemos que sacarlos, pero que el lector pueda hacer una unión consecutiva de toda la acción. Y ahí es donde está realmente la magia del tebeo, y cuando un tebeo está hecho, cuando el lector puede decir, sí, entiendo Claro, perfectamente la historia, y ha descompuesto, por ejemplo, 3 viñetas seguidas de un personaje tomándose un café que dura, pues tú estás viendo el movimiento, o un personaje mirando una montaña, y esa viñeta para el lector dura muchísimo, porque está observando la montaña. Y el lector es el que le pone el tiempo, el que le da la pauta y el paso. Por eso es algo tan estupendo el lenguaje del tebeo, para llegar a cualquier tipo de público, porque el chaval más joven se puede detener en los dibujos, que si tiene más o menos acción, que si tal, y el lector más adulto se puede detener realmente en la historia y en lo que le No, lo que le el provoca. ritmo narrativo, como has dicho, entre una viñeta y otra pueden pasar 10 segundos, 1 minuto, 1 día o 3 años. Ya eres tú el que tiene que indicar eso. Hay una escena de acción donde vas poniendo muchas viñetillas pequeñitas que indica pues, que el ritmo va frenético, y luego otra de calmada donde son viñetas más grandes. Todo eso lo tienes que saber. Son mecanismos que conoces y lo usas y están a tu disposición. Es interesante el ritmo narrativo. Controlar todo eso es lo que hace que funcione. No sé si es producto de la casualidad, pero estas dos obras se sitúan en el primer tercio, los primeros años del siglo XX español, ¿no? Un periodo que me parece también apasionante, y que ahora estamos en el centenario, y que este año vamos a vivir varios centenarios, también el bicentenario de Galdós y tal. Cuando vosotros habéis enfrentado a estas obras, ¿habéis querido trazar paralelismos entre esos primeros años 20 del siglo XX y estos años 20 del siglo XXI, a la hora de, aunque estemos en una historia decimonónicas o con personajes que tienen su peso? Es decir, ¿habéis trazado paralelismos en cuanto a situaciones sociales? Hay una cita de Mark Twain que se usa mucho en los cómics, que dice: la historia no se repite, pero a veces rima. Y es lo que pasa. No es que esté sucediendo lo mismo, pero rima mucho. Estamos hablando de la época, por ejemplo, de la gripe española. Los convulsos años 20. Los convulsos años 20, con todo lo que político. trajeron, el acceso de los extremismos políticos. No es lo mismo, las situaciones no son lo mismo, los mundos no son los mismos, pero riman. Los dos terminan más o menos igual, esperemos que no. Pero es muy fácil, estas veces perdimos. Lo que sí tenemos que separarnos un poco es en tratar de, cuando estás escribiéndolo, tratar de no pontificar desde tu sabiduría de narrador de la época actual respecto a ellos. O sea, tú tienes que colocarte a la hora de escribir en esos personajes que están allí y que esa es su realidad, aunque su realidad tenga un monstruo que le sale del armario, pero tú tienes que colocarte en esa realidad y en eso. Entonces, claro, no puedo hacer gracias y chistes con esto, pues dentro de poco sacarán un ordenador que lo controlará todo y cosas por el estilo, porque estás haciendo trampa y rompe ese mecanismo tan delicado que es la suspensión de incredulidad. Hay algunas veces, se comentaba también en la serie Águila Roja, ¿no?, que en un momento el personaje de Javier Gutiérrez le decía a Águila Roja: yo soy tu ordenador. Entonces, claro, en una serie, en una historia que está situada en una época determinada, ¿cómo va a decir alguien yo soy tu ordenador?, ¿no? Es decir, que ese tipo de salidas que muchas veces es lo que tú dices, ¿no?, el chascarrillo que puede producirse y que te saca un poco de la historia, ¿no? Yo prefiero que sea el lector el que le vea los paralelismos, aunque tú lo expongas y demás, pero que sea el lector el que vea los paralelismos y el que diga, sí, oye, pues mira, sucedía esto, estaba convulso todo, había una epidemia, cuando toque el tema de los partidos políticos o de la avaricia de los banqueros, que bueno, eso yo creo que es una constante universal, no le vamos a descubrir nada a nadie, pero que diga, sí, y que sea el lector el que se dé cuenta. Si tratamos de hacer otra cosa, estamos haciendo una especie de manifiesto político extraño que no va a ninguna parte. ¿Qué quiere que diga? Bueno, ahora vamos a meternos en una de esas puertas del Ministerio del Tiempo, o en una de las naves de los viajeros del tiempo, y nos vamos a trasladar a la actualidad,
y vamos a hablar un poco de vuestro trabajo en la actualidad y sobre todo también me interesa el tema de la edición, ¿no? Tú, Juan, estás implicado, has tenido bastantes proyectos de la edición, un poco también pues, supongo que para sacar tus propios proyectos con la mayor libertad posible, pero también estáis embarcados en otros proyectos dentro de la maquinaria, la gran maquinaria editorial, industrial, audiovisual, ¿no? Es decir, los dos habéis tenido relación en publicaciones de youtubers. ¿Cómo encontráis ese equilibrio entre vuestra parte autoral y vuestra parte, pues bueno, podemos decir de artesanos o siempre se es autor las 24 horas del día? Hombre, ten en cuenta que esto es un trabajo como cualquier otro. Si tú eres carpintero, te van a pedir una puerta o una mesa. Si tú eres dibujante y alguien quiere hacer un cómic y no sabe o no tiene los conocimientos, pues va a buscar un guionista que escriba la historia y un dibujante que la haga. Es el caso de estas obras que estás contando, que son de autores famosos, pero que no saben ni dibujar ni escribir y buscan en la misma editorial, en este caso Planeta de Agostini, pues la que se encarga de buscar un equipo creativo. Entonces, es algo en realidad es el mismo trabajo, pero algo distinto. Tú imagínate un carpintero que hace su cocina por encargo a lo que hace en sus ratos libres, hace su trabajo de ebanistería y sus cosas, por ahí más o menos, pero que en el fondo el trabajo es el mismo, luego la finalidad es lo que cambia, ¿él no? ¿Estás de acuerdo? Bueno, la cosa es que cuando te encargan algo así de este tipo, pues tú dices, bueno, pues voy a cubrir expedientes, no me voy a implicar demasiado y tal, ¿no? Entonces creas personajes y te acabas enamorando de ellos, ¿no? Creas los personajes para el cómic del Rubio y dices, ¡ah, me encanta este personaje! ¡Qué bien me lo estoy pasando con él! Y tal, y cuando tratas de explicarle y tal, ya lo sientes tan tuyo, pero como eres solo una pieza en la maquinaria, pues la pieza superior dice, esto no. Y entonces eso te crea entre rabia y frustración, decir, no estoy entendiendo la historia para nada, es que esto es así porque ocurre esto, así, tal, y esto tiene que tirar adelante. Y bueno, llega un momento en que o buscas un consenso o dices, bueno, pues ya está, yo paso por aquí porque es por donde debe pasar. Siempre acabas sintiendo lo tuyo, porque estás claro. Tú solo, estás solo delante de tu ordenador, tecleando o con el lápiz, y estás tú solo con eso. Que surgen de tu... Sí, claro, pero ahí tienes unos jefes que lo van a ver y te van a decir si no, si les gusta o no. Y tal, muchas veces lo tuyo no, eres tú el que decide. Sí, no, pero muchas veces, bueno, si no os gusta ya me lo reservo yo para mí, me lo quedo para otro lado y tal. Lo terrible es cuando has creado algo así de ese tipo, sí. Que me ha pasado con series de animación, ¿vale? Creas unos personajes, un traslado, te enamoras de ellos y dices, ay, esto va a ser estupendo porque cuando este descubre que esta es su hermana y la otra descubra que tal y entonces, ay, tú estás emocionadito, perdido con cómo lo vas a contar y vendes esa historia y eso se queda, no hay tiempo en el episodio, no hay tiempo tal, pero lo has creado y no lo va a ver nadie. Eso se olvida, eso tienen los derechos ellos, acaba en un cajón y no lo va a ver nadie. Y eso es cuando peor se pasa, porque dices, es que lo he creado, estaba yo emocionado con esto y ni siquiera puedo coger y rescatarlos y usarlos en algo mío, porque ya has vendido supuestamente esos personajes y tal. Entonces siempre pues acabarás rescatando algún elemento para algo ya tuyo y todo demás. Hay que buscar siempre un equilibrio y saber que en esos trabajos por encargo eres el que aprieta los tornillos. Sí, claro, tienes que pasarlo bien también, no es algo sí. Y luego, tú como guionista lo sufres más. Yo no, yo cuando me llega el guión a mí, ya ha pasado por el filtro, entonces ya no tengo ese problema. El guionista es el que lo sufre porque le hacen quitar cosas. Ya a mí como mucho, alguna vez es que le has puesto la oreja muy grande o que la has dibujado cagando con una postura rara y lo cambia y es poco. Pero que sí que es cierto que como guionista es cuando tienes que sufrir ese tipo de censura. Sí, censura. Es un cliente y elige qué es lo que quiere y tal. Y aunque tú trates de entender diciendo, pero no te comas esta, que esto está mal, cómete la de chocolate, que está buena. No, claro, también tienes que tener en cuenta que son youtubers con millones de seguidores que ya tienen una idea de sus personajes y saben lo que les gusta y lo que no. Y
Y no sé, no estamos nosotros ya en el mercado de ver. No, pero también te das cuenta que muchas veces los que tienen la fama no se encuentran el culo con las dos manos. Para que no vamos a engañar. Somos los boomers, ¿no? Nosotros somos boomers, ¿cómo dices? ¿Cómo? Que ya la conexión generacional, ¿no? Como vosotros con los youtubers. Somos generación X, así que estamos en tierra de nadie. Ni somos boomers, ni somos millennials. No, yo no sé lo que somos. Yo cuando me llamaron para hacer esto, yo tuve que mirar quiénes eran porque es que no tenía ni idea. No. Sin embargo... Los diminutos de, tu colección es los diminutos de, que tienen unos nombres, los youtubers que tienen unos nombres que yo me pierdo. Willy Rex y Frank Stacks o así. Todos sabéis quién son, ¿verdad? Yo no sabía quién eran. Yo tenía mi taller de cómic con mis alumnos, que ellos sí, ellos me explicaron todo y digo, pues mira, ya lo... A mí me pasa igual, ¿no? Me pensaba, este es el rubio, antes que se hubiera ido a Andorra a no pagar. Pues este es el rubio, yo, pues hola chaval. Y es que era el rubio. Y yo, pues no lo conocía ni tal. Y ya pues la dibujante, Lolita Aldea, me dijo, no, mira, esto, léate los vídeos y tal. Y yo estaba viendo los vídeos y claro, no tienes esa conexión. ¿Qué es más complicado? ¿Hacer algo escribir sobre Galdós o sobre Rubius? Sobre Rubius. Sobre Rubius tiene, porque siempre, a ver, lo vemos desde otra perspectiva, más sosegada, más intelectual y tal. Aquí tienes que meterte en una discoteca llena de gente con mucho ruido, mucha música y empezar a buscar los patrones. Cuando encuentras los patrones, te lo pasas muy bien. O sea, las cosas como son. Yo con el TV del Rubio tengo que agradecer muchísimo porque gracias al TV del Rubio luego hice Apocalipsis Girl. ¿Vale? Pues hice un TV que he sacado que es una chica de 14 años que le pilla el apocalipsis de por medio. ¿Vale? Y está por ahí y es un TVO orientado. A ver, nosotros cuando escribimos TVOs para jóvenes, inmediatamente nos viene a la cabeza Asterix, Lucky Luke y Mortadelo. Y esos TVOs hoy día los jóvenes no se los leen porque les parecen muy densos y muy pesados. Sus patrones de qué es lo que quieren leer y qué es lo que les mueve a seguir una historia son completamente distintos a los nuestros. Entonces, gracias a eso, a interactuar con los lectores, a ver qué les motivaba, que si me gusta más el salseo, me gusta esto. Entonces, gracias a ello, pues me pude sentir, pues estupendo, y lo sigue. Una vez que ya conoces bien cuáles son esos patrones, te lo pasas muy bien y la verdad, lo vemos todo como una perspectiva como, nosotros somos mayores, los chavales no saben lo que quieren, saben muy bien lo que quieren, solo que sus gustos, sus historias, esos demás son completamente distintas a los nuestros. Pero una vez que entras en su onda, te lo pasas muy bien. Se repiten los arquetipos a lo largo del tiempo, es decir, los grupos, es decir, lo que tú estás comentando de los patrones, al final, eso que se dice del mito, del arquetipo, de los grupos que se forman, del guapo, de la inteligente, de esos grupos que se forman, esos arquetipos, o tú ya vas reconociendo, o vais reconociendo novedades dentro del arquetipo. El monomito sigue estando, o sea, sigue estando la misma historia. Es algo que funciona siempre en la historia. Pero lo que varía es donde ellos concentran su atención. Aparte, bueno, su capacidad de atención, de focalizarse en una cosa, es mucho más volátil que la nuestra, porque nosotros nos sentamos con un TVO y era, me lo voy a leer, me lo voy a releer, voy a detenerme media hora en esta página que me ha encantado. Hoy en día se sientan a leer y en el momento el móvil, pip, no sé qué, pum. Sí, hay que ponerlo todo en contexto. Ahora, algo que dure, un vídeo que dure más de 3 segundos ya le aburre, ya se van a otra cosa que algo más efímero. Todo es muy efímero, todo es muy rápido. Lo que tienen que ellos es que tú tienes que, digamos, entrar en sus patrones de atención rápidamente. Sí, tienes que coger y decir, te voy a llamar la atención aquí. Cuando ocurra esto y esto, te voy a llamar la atención con esto. Y te voy a llamar, es como, mira. Y aparte de eso, es focalizar en lo que a ellos les interesa. A ellos no les interesa tanto, digamos, como a nosotros. Joder, mira, es que el paralelismo entre el mundo de Rilling, donde están estos elfos, y Cuenca en su tal, es exactamente el mismo. No, ellos quieren saber, ¿se liará Menganito con fulanito? Y si fulanito le ha mirado mal, ¿cómo reaccionará este otro personaje? Hay, ¿cómo se dice? Hay crash entre este y este, ¿no? Hay salseo entre este y este. Claro. Entonces, se mueven por eso.
¿vale? Entonces, no es que no consuman, es que muchas veces nosotros queremos imponerle unos cánones narrativos que son ya no nuestros, funcionan, claro. y a ellos no les funcionan. Pero es que yo he trabajado mucho con niños en talleres de cómics que he tenido durante años y he tenido los mismos alumnos varios años. Y yo, como en mi trabajo, yo estoy dibujando y tengo música, puedo estar una peli que la estoy escuchando, ¿no? Entonces yo los dejaba que pusieran sus vídeos, su teléfono allí, y ellos estaban viendo sus vídeos del Rubius, de sus cosas, de estas, y se descojonaban con algo que yo lo miraba y digo, pero ¿de qué se ríen? Pero no lo pillo, no lo entiendo, no, estoy muy mayor ya, que no sé. Pero no les decía nada porque es que me veía a mi padre cuando yo oía Metallica y me decía, pero eso qué mierda, eso ni es música ni es nada. Entonces yo me callaba, ya está, es lo que hay. Entonces lo tienes que asumir, que ya no solo a la hora de gustos, de personajes, sino de la inmediatez, de esos vídeos cortitos, todo muy rápido, cosas... Y lo mismo ocurre cuando tratas de contarle un cómic a ellos, claro. Si nosotros lo vemos nos va a saber a poco, que si los dibujos son muy grandes, que si los personajes tienen una serie de patrones demasiado llamativos o poco realistas o demasiado irreales o como sea, pero es precisamente para entrar dentro de su dinámica. Y eso se aprende. Y al trabajo con los youtubers le tengo que agradecer eso, que me hayan permitido entrar en sincronía, al menos un poquito con eso. Sí, a mí me ha servido... Me agradeció Galdós, porque es como sentarte con un amigo con un café y estar toda la tarde hablando de cosas que a ti te molan. En otro caso es eso, es como, vale, no es mi sitio, voy a ver si me camuflo un poquito y nos llama un poco la atención para que... ¿Has sentido alguna vez el síndrome del impostor escribiendo sobre Rubius o ahí te has sabido...? No, contra todo lo que parecen, cuando la chavalería ve que te acercas a ellos, te acogen muy bien y son bastante amables en ese sentido, y te hacen bromas, ¿no? Aquí está el vejete. Me recuerda un poco esto, ¿no? Cuando se ven en las ferias o algo y siempre hay una persona mayor, mira bailando, cómo mola el abuelo. Pues me veía un poco así. Y bueno, ya un poco para cerrar, vosotros también tenéis la faceta también de autores y editores, es decir, que al final vais vosotros también vendiendo vuestros productos de la huerta y os habéis metido o estáis inmersos, bueno, tú desde el primer momento, tú también, Juanfran, a la hora de poner en el mercado aquello que habéis sudado tanto, es decir, un doble esfuerzo. Por un lado crearlo y por otro lado venderlo. ¿Cómo vivís ese proceso de la edición, por un lado trabajando para editoriales y por otro, sobre todo, levantando editoriales propias, como es tu caso con la autoedición de Los Caballeros y el tuyo con Carras Cómics, con Cristina Carrasco? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo sobrevivís? Por un lado, es más cómodo siempre trabajar con editorial, ¿no? Te dicen lo que tienes que hacer, o si es trabajo de autor, novela gráfica, lo haces y luego ya pues les gusta, lo publican y tal, y te quitas de en medio, te evitas problemas, pero a veces no siempre es posible, porque normalmente hasta que no se publica no cobras, y yo no puedo pasarme un año entero haciendo un libro, porque eso se tarda mucho, sin cobrar. Yo tengo el feo vicio de comer todos los días, de pagar la luz, de ducharme de vez en cuando incluso, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues, empezamos a hacer cuando me lo propuso Javier, me presentó el guión, me encantaba, venga, vamos a hacerlo. Pues claro, si yo tengo un trabajo de cobrar, pues tengo que dejarlo, hago lo otro, luego continúo. Entonces, había un mes que son 160 páginas, creo. Pues un mes hacía 2 páginas, el otro mes ninguna, otro mes 5, luego llevaba un verano y me hacía 10, y era como... A ese ritmo no terminas nunca, entonces te tienes que buscar, pese a ver editoriales interesadas, no acababa. Entonces pues decidimos autoeditarlo por capítulos. Lo hicimos primero en 5 grapas, 5 capítulos, que tuvieron muchísimo más éxito de lo que esperábamos. La primera edición, tuvimos que hacer 3 ediciones del primer número, luego ya los siguientes sacábamos más, pero del primero se vendieron muchísimo. Bueno, ya una vez que salieron los 5, nos lo pedían, ¿por qué no lo rejuntáis todo en un mismo libro? Y ya fue cuando hicimos el libro
que era coedición, porque ya había una editorial pequeñita, interesada, y lo coeditamos. Sacamos 4.000 ejemplares, que está muy bien, ¿no, Torres? Para una editorial ahora, que incluso las más grandes están sacando 2.000, 3.000, salvo algunos nombres muy conocidos, de Paco Roca, David Rubín, ¿no? Y por eso, que a veces no te queda más remedio, pero no solo por el dinero, sino por el tiempo, por verlo ya afuera, porque si no se hace infinito. Decidimos sacarlo por partes, por ver que iba saliendo y por ponerte una obligación de seguir, porque si no, igual todavía estamos con ello. Y con este título, desde la autoedición, conseguisteis ¿cuántos premios? Expo Comics, ¿no? En Expo Comics nos dieron el premio a Mejor Obra Nacional y premio, que ya está, que yo sepa. Igual me han dado alguno. En el caso de... quizás sea por inquietud mía o porque soy muy cabezota. Cabezón. Que por cabezón. El asunto está en que muchas veces llego yo con una idea súper entusiasmado. Voy a sacar camisa de fuerza. ¿Qué es eso? Pues una chica que ha matado a su hermano y está en un manicomio y tal. Entonces me explico tan mal que el editor me mira y dice, no, yo prefiero que hagas, como me han dicho, ¿por qué no te haces una sobre Picasso? Un Picasso vampiro o algo así. Y yo, otra vez lo mismo, no me fastidie. Y claro, que yo estoy obsesionado, que quiero hacer una historia de tal. Pues al final no te hacen caso y acabas haciendo esa historieta en la cual los editores no han confiado, yo creo que por ineptitud mía a la hora de contar el asunto. La cuestión es que luego esas obras que uno ha editado tienen más impacto en tu carrera que las otras. El Gaudí pues habrá tenido sus premios en sus historietas, pero el asunto es que los derechos que han comprado de Apocalipsis Girl, de Camisa de Fuerza, de tal, para esos han sido precisamente las historias por las cuales nadie da unos chavos. Cuando llegaba a las editoriales, ¿queréis el Velo? Que fue mi primer gran TV así, que cogió un poco de fama, se llama El Velo, que era una chica que le daba una pedra en la cabeza y ve fantasma, básicamente, ¿no? Y nadie daba uno. Me pateé todas las editoriales de España con las primeras páginas dibujadas por Gabriel Balta, ¿no? Y unas acuarelas preciosas y tal, y yo iba, ¿os interesa? Uy, es que el terror no vende. Uy, es que no sé qué. Ay. Bueno, pues conseguimos colocarlo en Estados Unidos y salió en New Yorker y cambió toda la cosa. Pues esa historieta, luego cuando llega a España, las mismas editoriales decían, ¿por qué no me has presentado esta historieta que tiene tanto? Pues son las mismas, es la misma. No, estas no son las páginas, son las mismas páginas que te presenté. Muchas veces el editor tiene tantísimas cosas, y sobre todo con majaras como yo, que no llega con una historieta al año, sino que llega con 5 o 6, que no dicen, no, hay demasiado, no sé yo por dónde tirar, no veo si esto pueda funcionar o no va a funcionar o demás. Y no, incluso aunque has ganado premios y tienes nombre y tienes lectores más o menos fijos y tal, cada vez que haces una obra estás empezando desde cero. Estás al mismo nivel, sí, que te abren la puerta y te dicen hola y cómo estás y te preguntan por la familia, pero estás al mismo nivel de alguien que está llegando. Siempre es un reconstruirte y hacerlo de cero, y otra vez, porque nadie garantiza que una obra que vaya a escribir no sea un soberano resbalón y acabes con un montón de dinero de ese editor. Entonces suelen ser muy tranquilos, pero si tú crees realmente en que lo que estás haciendo mola, y que tú tienes una serie de seguidores que dicen, no, es que queremos Nancy Ingel, que no le gusta a nadie, pero queremos Nancy Ingel, que es una rubia con una motosierra, ya ves tú, pero no, queremos esto, y tú crees, pues lo acabas sacando solo. Y cuando hay pasión y hay alegría y hay amor sobre lo que haces, da igual si sale por un editorial o te lo montas tú solo y te montas tu propia editorial y demás. Sobre todo para la gente que está empezando, siempre lo digo, si te encuentras todas las puertas cerradas, coge un pico y te abres la puerta tú. Porque el editor no te va a publicar por amor al arte, el editor quiere sacar su parte de... Claro, hoy día se puede, gracias a las redes, tú puedes hacer tu obra, no es como antes, ¿qué ponías? ¿Te ponías en la plaza y a venderlo a voces? No, hoy llega a todos lados, todo el mundo tiene Facebook, redes sociales, donde se promociona, y si es bueno y gusta, va a pasar de boca a boca,
sin grandes campañas publicitarias y se va a vender. Y ni siquiera necesitas el papel. O sea, puedes sacarlo en internet, pedir incluso un Patreon o hacerlo de mil maneras distintas, un Kickstarter. Un crowdfunding. Un crowdfunding. Un crowdfunding, tiras con eso para adelante y tu TVO puede salir y puede ser un exitazo y es algo que has creado tú y has desarrollado tú y no es necesario. ¿Los editores son necesarios? Sí, por supuesto. Sí, claro. Son muy necesarios, pero vivimos en un momento en que si nadie cree en ti, tú tienes los medios para salir solo. Bueno, ya para terminar, yo creo que hemos ido recorriendo un poco vuestra obra, la relación con la literatura, vuestro trabajo tanto dentro de la industria como vosotros como autores. ¿En qué proyecto estáis ahora embarcados? Vamos viendo la luz al final del túnel, ya con muchas ganas de que este tipo de actividades y de actos tan necesarios, ¿no?, como son la feria de los libros, las sesiones de firma. ¿Cómo tenéis el futuro planteado así a corto plazo? ¿Yo? Pues nada, yo como os decía, me han encasillado en el cómic histórico. Lo último que hice, que salió hace poco, un cómic sobre la historia de la costa tropical, de aquí al lado, donde yo soy, que por encargo de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, que es un trabajo que ha ido de forma gratuita a todos los centros de la costa de Granada y bibliotecas públicas. Entonces se trata de contar toda la historia en una aventura. He traído aquí porque no se vende en librerías, está en todos los centros públicos. Entonces me he currado una aventura donde unos chavales se ven envueltos, un malo que los va persiguiendo y van pasando de época en época. Entonces va enseñando desde la época argárica, los fenicios, los romanos, para lo cual me he tenido que estudiar todo el tema, todo lo que había, y ha quedado esto, una cosa preciosa. Acabo de terminar otro sobre la caña de azúcar en Motril, que va a entrar ya en imprenta, y ya está, estoy en eso liado. Bueno, y ahora otro, que ahora Juan os comentará, a ver si sale. A ver si sale, claro, ya estamos. Yo es que estoy metido en tantos bailes que no sé ni por dónde empezar. Este año sí quiero terminar Galdós y la ceguera, aparte porque este también es el aniversario de Pardo Bazán y obviamente va a tener un papel importante en este TVO. Y esa es, digamos, algo que me está llevando bastante tiempo. Este año también salen un par de historias de terror más mías. Roman Ritual, que compró los derechos el estudio y Paco Plaza está asociado al proyecto y quiero sacar una reedición de ese primer tomo que está súper agotado, no se encuentra en ninguna parte, que es una historia pues, de exorcismo y cosas chachis que me molan. Eso saldría a finales de tal. Pero este año también me he encontrado con que quiero hacer un cómic de terror sobre tiroteos en Estados Unidos. Ya está el primer capítulo hecho, lo he enviado a varios editores norteamericanos y me han dicho es muy bueno, pero no queremos sacarlo porque es un tema muy delicado. ¿Ya con dibujante o...? El dibujante sí es Rubén Gil. Y ha hecho un trabajo estupendísimo, pero vamos, porque en redes te vemos que conocemos tus proyectos que has publicado, pero después todos tus proyectos tenían un Hellboy en España, algunos cómics alucinantes con Fran Galán, con Jesús Alonso de Iglesia, tenías algo por ahí también. Yo os recomiendo que visitéis sus redes sociales porque es una auténtica pasada ver también tanto tu trabajo literario como que tienes muy buen gusto a la hora de los dibujantes y ahí están ellos, ¿no?, que tienen una trayectoria, pero bueno, sí. Bueno, y este año, bueno, esos son en mi Facebook y mis redes sociales, vais a ver fotos de pies y cosas de dibujo, ¿para qué no? Pero hay una obra que quiero hacer este año que va a salir ahora en junio, ¿vale? Y es como coger a mi yo juvenil, sentarlo en la rodilla y digo, venga, aquí lo tienes, ¿no? Los derechos en Europa y en sitios civilizados de Robert E. Howard ya son de acceso público. Es decir, Conan el Bárbaro, Solomon Kane y todas esas cosas, en Europa, en Estados Unidos no.
Y tampoco puedo usar el nombre Conan el Bárbaro, porque eso sí es marca registrada, pero ya pertenecen, son de dominio público. Puedo llamarle bribones, pues, ¿no? Una cosa parecida, ¿no? Bribones o no. No, pero el nombre Conan sí se puede sacarlo, pero Conan el Bárbaro o la Espada Salvaje, esos son marcas, ¿vale? Entonces voy a hacer un cómic que me hace mucha ilusión. Ya vamos terminando el de Conan y uno de Solomon Kane, ¿vale? Y lo que me siento es decir, voy a hacerlo, pero voy a irme a la base, que son los relatos de Howard, extraer de ellos la esencia, y te das cuenta que la esencia de Howard, en el caso de Conan, es la civilización, es algo momentáneo y construido con palillos, y al final la barbarie se adueña de todo y solo los fuertes nietzscheanos pues sobreviven. O sea, Conan no es un señor con 2 espadas mágicas y una tía enganchada en la pierna y un demonio. Te das cuenta que es una historia muy de Nietzsche. Oliver Stone se dio mucho cuenta en la película, y aparte es una cosa muy atávica. Así que me he sentado y he dicho, voy a hacer Sin Perdón, la película de Clint Eastwood, pero con Conan. O sea, un Conan envejecido y desconstruir el mito para volverlo a construir. Y me he sentado en plan de, esto no es un TV de Conan, esto es una novela gráfica sobre esto. Y lo estoy sudando, madre, y mira que no tengo que documentarme cómo eran las murallas de Venarium ni cosas así, pero claro, te estoy documentando y bueno, y el dibujante se lo está pasando pipa, sobre todo porque estamos diciendo, tiene que ser barbarie, estos elementos funcionan como la civilización. El hijo de Conan, que también se llama Conan, es la civilización, y el padre es el padre, que es un cacho de bestia parda, ¿no? Y eso es lo que, en el caso de Solomon Kane, es lo mismo, pero es la religión. Entonces hemos tratado ese puritano que va por todo el mundo matando cosas en nombre del Señor, y te das cuenta a lo largo de todos sus relatos cómo va perdiendo esa fe en un Dios férreo para depositarla en otros elementos. Y digo, aquí está la historia realmente. La historia es una crisis de fe en alguien que se cree que es la mano de Dios en la tierra triunfando el mal. Todo eso, en toda la larga historia de las ficciones adaptadas de Conan y de Solomon Kane y de otros personajes, no es que los autores no se dieran cuenta, obviamente Roy Thomas y toda esta gente se da mucha cuenta, pero no se lo permitía la maquinaria, y no se lo permiten los que hasta entonces tenían los derechos. O sea, nadie se le pasa por la cabeza decir, pues ahora voy a coger y voy a colocar a un Conan desnudo. Si las chicas aparecen con las domingas al aire en los cómics de Conan, ¿por qué no puede aparecer un Conan desnudo? Obviamente por unas cuestiones de censura, por unas cuestiones de esto y tal. Pues ese tipo de cosas son las que estamos haciendo. Y es un tema que le tengo muchísima ilusión, porque aparte me veo yo con 15 años sentado con mis cómics de Forum, viendo a Conan allí partiendo cabeza con el hacha, y es como, ¡ay, Dios, qué bien me lo paso! Pues eso, pero desde un punto de vista adulto. Así que esa es la obra que más... Si me veis, me estoy aquí viniendo arriba, ¿no? Me estoy emocionando. Pero bueno, tengo muchas ganas. Con la pasión que nos estás contando, este nuevo proyecto tuyo, pues la verdad es que ya tenemos ganas de que salga, de que llegue lo antes posible. Y bueno, y ya vamos cerrando, agradeciendo a vosotros todos vuestra asistencia en este encuentro que hemos tenido tanto con Juan como con Juanfran. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, por ir rompiendo un poco ya el hielo y poder tener este tipo de encuentros presenciales, que nos podamos ver las caras. Agradecer a la Concejalía de Cultura la cesión de la Sala de Mercado por las facilidades que nos ha dado. Gracias, Estrella, por estar ahí a los mandos. Y un apunte final, me ha comentado en la Librería Europa que ayer vivieron uno de los grandes días del libro de su historia. La pandemia ha tenido cosas malas, pero yo creo que también ha dejado una semillita que va a ir creciendo en los próximos tiempos. Así que, bueno, yo os invito a seguir disfrutando de la cultura, a seguir disfrutando de la literatura, y más adelante, en poquito tiempo, seguro que a disfrutarla todos juntos. Así que muchas gracias por vuestra asistencia y a seguir viviendo la cultura. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. No sé si hay títulos, si vosotros... Bueno, allí tenemos... Si queréis que os firmemos algo, aquí vamos a ver. ¿Hay preguntas? Bueno, preguntas del público. ¿Eso? ¿Alguna pregunta o algo? Bueno, sí, bueno.
hacíais para que cambiase la opinión? Eso es algo que lamentablemente veo mucho. Que un chaval se acerque a un tebeo y, lo que no sea el rubio o sea cualquier otra cosa, y lo frenen y digan no te gastes el dinero en eso y no te gastes el otro. Sí, he visto muchas veces eso, pues gente que dice, pues bueno, ¿por qué no se lo ojea, lo mira y lo ve con él? Si hay cosas que les interese o que no les interese, pero si no les gusta esto, realmente la pasión que va a tener por la lectura en esto, si no lo engancha con esto, ¿con qué lo va a enganchar? ¿Con el marca? claro, Sí, eso ha vendido creo 1 millón de copias entre una cosa y otra, ¿eh? claro, es que Sí. Además, con la herramienta tan bonita que es para enganchar a alguien que no lea a que lea, porque realmente de ahí es que no es que se vayan a leer el Quijote, pero lo mismo buscan otro que les gusta y luego otro y luego otro. claro, es lo que pasa, el cómic es una herramienta que está muy infravalorada, está como que o es violencia o es de sexo o algo. Es un medio como cualquier otro, como el cine, la literatura, donde pueden meter material para adultos, material para niños, cosas muy buenas, cosas muy malas, como en todos lados. Y ya está, no es más que eso, que un medio. Y como dice Juan, pues no es que de ahí vaya a leer el Quijote, pero puede acercarlo al mundo de la lectura, de ahí otro que le guste y te engancha. ¿No? Perfecto. Bueno. Si alguno tiene alguna preguntita, sí. Que sea fácil. No, mi pregunta era bastante parecida. Era sorprendido con los youtubers, que es verdad que hay muchísimos prejuicios frente a los youtubers que lo reciben. Entonces vosotros habéis comentado que dos figuras tan importantes como son los Rapunzel tenían esa presión de ser históricamente acertados. Claro. Sí. Pero mi pregunta era un poco la misma. Siendo encima el cómic, que es un género bastante infravalorado, ¿no? El cómic como un pasatiempo, una cosa menos seria, se sentía como esa doble presión. Claro, como decíamos antes, una responsabilidad, no puedes ponerlo, pero aunque en nuestro caso está Lorca, Dalí y Buñuel formando un equipo como si fuesen el equipo A, donde Lorca es el listo, el que planea, Buñuel es el de las tortas y Dalí el zumbao, el loco. Entonces los metes y te da pie para muchas historias, que ellos ya de por sí daban para muchas historias, no hace falta inventarse mucho. Entonces pues te hace que la historia sea atractiva, es destacar eso de los personajes, que vean que no es nada aburrido, pueden hacer cosas alucinantes y si no lees no pasa nada, pero si lees puede pasar muchísimo. Por eso, no, si yo lo entiendo, yo hago con la idea, pero mi problema es si el tema de ser cómic, en lugar de ser narrativa, que el mundo narrativa se respeta mucho más que el tema de ser novela gráfica. Ya. Que si habéis sentido esa presión. De todas maneras, el tema novela gráfica, ya solo con la denominación, es como si ya perdiera la vergüenza, ¿no? Es que antes, demos un tebeo y me lo esconde dentro de una revista porno, porque así no se dan cuenta que estoy leyendo un tebeo. Prefiero que me vean con el interview antes que con el tebeo, ¿no? Pero hoy día, pues la denominación de novela gráfica, que sean cosas así bastante gruesas, como que ya un poco como pero es que yo no leo tebeo, leo novela gráfica, pero sí, igual, no es novela gráfica, es diferente. Claro. Ha servido un poco para eso, también ha servido también para que perdamos por entero a todo el sector infantil. Ahora se está recuperando, Claro. pero durante muchos años el cómic juvenil infantil se lo apropió el manga. ¡Pum! Pero entero. Y se perdió todo lo que teníamos aquí, pero casi todo. Encontrar un cómic juvenil infantil durante unos años era imposible. Ahora se han dado cuenta que les gusta. ¿Por qué? Porque el lenguaje del cómic, cuando a los chavales les cuentas algo que les interesa y que les llega, van de cabeza a por ello. Que son los youtubers o futbolistas o un tío que conduce motos, que es igual la temática, pero tenemos que hablarles de lo que a ellos les gusta. Si yo les voy a hablar, no, es que espera, niño, te voy a hablar sobre Galdós. Sí, mira, yo tengo 13 años, a mí Galdós me resulta un poco... Prefiero que me hables del Rubio, ¿no? Y dices tú, bueno, pues te contaré algo sobre el Rubio y con un poco de suerte, pues haremos más cosas. Nunca sabes, lo mismo dentro de 20 años, pues yo no sé cuánto durará el tema de este youtuber, pero, mira, ¿te acuerdas cuando entrábamos a tal cosa y los youtubers, cómo se metían con ellos y sirvieron de introducción a una cantidad de gente en el rollo del stream y demás? Eso no lo sabemos, pero claro,
realmente no tenemos esa perspectiva histórica para saber cómo es este movimiento, ¿no? Y por tratar con personajes tan históricos como José Lorca. Claro. Sí es verdad que, por ejemplo, en mi cómic tiene la base la residencia de estudiantes de Madrid, donde vivían y estudiaban los tres. Al empezar a hacerlo, en uno de los viajes a Madrid, pues digo, me voy a pasar por allí, a hacer fotos para tenerlos de primera mano, intentar entrar dentro a ver cómo es, porque hay muchas escenas que se desarrollan en las habitaciones, en el comedor, en el salón de actos, y vas, le explicas tu caso, le dices, mira, es que estoy haciendo un cómic, que si puedo entrar a ver, y no te dejan ya. No quiero pensar que fuera porque fuera un cómic, si les digo que es para un libro, lo más probable es que tampoco me hubiesen dejado, ¿no? Sin embargo, después, una vez que salió, nos dieron el premio y ya salió en los medios, en las noticias, en el telediario y tal, ya nos llamaban directamente, muchas gracias porque que cuando queráis tenéis las puertas abiertas. Yo, ahora, ya que lo hemos hecho, ya no necesito ir, pero ya no hace falta, ya lo que está dibujado ya está hecho. Pero no quiero pensar, no creo que fuera porque era un cómic, sino porque tienen su... Si lo pensabais así o no. No, yo no creo. Ahora mismo la percepción ha cambiado un poco. Lo que pasa es que algo ganas, algo pierdes. Hemos ganado que ahora, digamos, cuando hay una reunión en una feria del libro y hay un autor importante de novela y tú estás al lado con tus cómics y ya no te miran así como que hace este tío raro aquí con los dibujitos, ¿no? Ya más o menos está la cosa equiparada, pero es verdad que perdimos, porque no todo esto perdimos durante muchísimos años a lectores juveniles e infantiles que son los que nos hacen falta para continuar esto, porque lo que no puede ser es que la gran mayoría de gente que lea cómics, casi todos ya tengamos canas, así que hay que refrescar. Y afortunadamente ahora sí, Sally Books, que están en Antequera, están sacando un montón de cómics juveniles. Cosas muy buenas, sí. Y tal, y son buenísimos. Nuevo 9, que es la que ha publicado Galdós, también tiene su sección de juveniles. Y en otros países también hay un montón de libros juveniles. Y para mí, cuando he ido a firmar fuera y tal, y ver tú, porque tienes tu cola y tal, y hay una cola como desde la calle hasta aquí, de chavales con un cómic, y yo para mí era como, se me sale el corazón del pecho. Qué alegría ver que estaban siguiendo a un autor, que había hecho una cosa de brujas y demás, orientada al público juvenil, y había calado y tenía una cola como lo que abrumadora. Y este es el camino. Realmente yo lo que quiero es eso, gente que lea y que sea joven y que perpetúe el asunto. Que si nos contamos aquí la historia que nos molan a mí, cuando ya vaya jugando al dominó allí en el bar, poco Claro. ¿Nos podemos quedar dedicando? Si quieres, si alguien quiere que Si alguien quiere que le firme, le dibujen, pues aquí ahora creamos unas mesitas para ello.